Eh, Buenas tardes. Hoy estoy grabando un video sobre la salud mental. Salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el bienestar mental y psicológico. Es el bienestar general de la manera en que piensas, regulas tus sentimientos y te comportas. En ocasiones las personas experimentamos una perturbación en este funcionamiento mental. Puede haber un trastorno mental cuando en el pensamiento los sentimientos o el comportamiento causan angustia o alteran el funcionamiento de nosotros mismos. Los trastornos o un trastorno de salud mental puede afectar tu capacidad en lo siguiente: en mantener relaciones personales o familiares, en funcionar en entornos sociales, en el desempeño de tu trabajo o en la universidad o la escuela, en aprender un nivel acorde a tu edad e inteligencia. Participar también puede afectar en la participación en otras actividades importantes. Puede ser en desempeñar algún empleo, algún trabajo o o en el desempeño de tu estudio. Las culturas y las expectativas sociales también son un factor clave para determinar en la definición de trastornos de salud mental. No existe una medida normal o estándar en las culturas para determinar si un comportamiento es normal o es anormal, ni cuando se vuelve perturbador. Lo que puede ser normal para algunos puede preocupar en otras sociedades. En ocasiones encontramos en nuestro camino personas con diversas formas de pensar, con diversos métodos de expresarse. A nosotros, en nuestra cultura, por lo que en nuestra sociedad, por lo que nos han inculcado, por lo que nos han enseñado, puede parecernos extraña la manera en que algunas personas hacen o dicen las cosas o cómo se expresan, pero para ellos puede ser normal porque no sabemos en qué sociedad o en qué cultura eh, se formaron o cómo los educaron. Entonces, para algunas sociedades le puede ser normal algunos comportamientos y para otras puede ser anormal. Todo está en el entorno en el que nos establecemos, en el entorno en el que nos movemos. Bueno, como en definición de trastornos de salud mental, la Organización Mundial de la Salud tiene que es un conjunto en conjunto con la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, explican que los síntomas y signos de varios ciertos de afecciones de salud mental, entre ellas la ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios, el trastorno de estrés postraumático y la esquizofrenia. Entonces ya explicaré cada uno de estos y sus síntomas. Bueno, en primer lugar tenemos la ansiedad. Las personas con trastornos de ansiedad tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones que les han sucedido, que pasan a diario de pronto. Máximo en cuestión de minutos, causando ataques. Sufren de ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con actividades diarias. Puedes perder la concentración en todo lo que estés haciendo. No vas a adquirir una buena concentración. Son personas que viven con mucho miedo a lo que pueda pasarles. Eh, Puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones. La ansiedad es un trastorno también que pudo haber sucedido con algo que te ocurrió antes, que ahora te llena de inseguridad. O sea, puede que a causa de esto quieras evitar situaciones, quieras evitar momentos, quieras evitar ir a lugares para prevenir lo que te sucedió, para que no vuelva a ocurrir. Pero se vuelve
como ya lo dije anteriormente, se vuelve como ataques de pánico, que los niños de pronto son muy callados, tienen miedo, no quieren salir a jugar. En la adolescencia también está pasando muchísimo que los adolescentes están sufriendo mucho de depresión por, por X o Y motivo, por problemas familiares, por problemas en el estudio, por muchos factores que influyen en nuestra vida cotidiana que, que quizá a veces nos damos mucho en contra de nosotros mismos, diciéndonos que no somos capaces, que no podemos, que no estamos haciendo las cosas bien, o de pronto en un examen que nos fue mal, algo así. La depresión influye bastante. Va alimentándose de todo esto, de los sentimientos de tristeza, de decepción, de no soy capaz. De todo esto se alimenta la depresión. Entonces va creciendo y creciendo y creciendo hasta tal punto en el que muchas personas han perdido la vida por esto, porque no aguantan más y deciden acabar con sus vidas. Bueno, en adultos también, en adultos mayores, también se presenta la depresión por cosas también de su vida cotidiana y también porque de pronto sus familiares los han dejado abandonados. La soledad influye muchísimo en esto. Los síntomas de la depresión incluyen el estado de ánimo terrible, en la mayoría de las veces, o sea, horrible. Dificultad para conciliar el sueño, también, o exceso de sueño, el querer dormir tanto tiempo. Cambio grande del apetito a aumentar o a disminuir exageradamente el apetito, las ganas de comer. Cansancio y falta de energía. Sentimientos de inutilidad, lo que les comentaba, sentimientos de que no soy capaz, de que no sirvo para nada. Bueno, odio a sí mismo y culpa de algo que bueno, para algunos es normal, pero nosotros nos lo tomamos muy personal. Dificultad para concentrarse, inactividad y retraimiento de las actividades diarias, sentimientos de desesperanza o abandono. Esto se los comentaba sobre los adultos mayores que muchas veces llegan a quitarse la vida porque se sienten solos, se sienten abandonados, en fin. Pensamientos repetitivos, el estar constantemente pensando en morirse, en ya no estar, en que ya no sirves para nada, en ya acabar con eso. Esos son algunos de los síntomas. También la pérdida del placer en cosas que antes te llenaban de alegría, de felicidad. Esto incluye también la parte sexual, el ámbito sexual, por causa de todo lo que pasa por tu cabeza, ya no sientes placer. Entonces son algunos de los síntomas que se sienten al tener depresión, al sufrir de depresión. Existen también varios tipos de depresión. Hay depresión mayor, pasa cuando los periodos de tristeza, pérdida, ira o frustración se alargan en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, por tiempos muy largos. Depresión persistente es un estado de depresión que dura 2 años, en las que los síntomas son menos graves. Hay otras formas comunes de depresión posparto, que muchas mujeres experimentan. De algunas depresiones se sienten deprimidas después de tener un bebé, pero la verdadera depresión por parto es más grave e incluye los síntomas de depresión mayor. Trastorno disfórico premenstrual son síntomas que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstruar. Raras, no mentiras, la naturaleza. Trastorno afectivo estacional sucede con mayor frecuencia en las estaciones de otoño e invierno, cuando el sol se oculta, cuando no tenemos bastante luminosidad en los días, cuando hay días grises. Depresión mayor con características psicópatas,
ocurre cuando una persona sufre de depresión con falta de contacto a la realidad. O sea, sufre de depresión, pero entonces no está aislado en sí mismo, no sale y empieza a imaginarse cosas y a querer hacer cosas que son totalmente anormales, son totalmente diferentes a cómo pensaría alguien en su sano juicio, en la normalidad que llamamos de nuestra sociedad. Trastorno bipolar es cuando sucede cuando una persona pues hay muchas a las que les pasa que están un momento contentos, otro momento su estado de ánimo cambia, se sienten llenos de ira, se sienten mal o se sienten tristes. Sucede muchísimo en la sociedad. Tenemos también trastornos alimenticios. Vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios, que son afecciones graves de salud mental. Implican problemas serios sobre el pensamiento hacia la comida, la conducta alimenticia. Se puede comer menos, muchísimo menos, como también se puede comer exageradamente más de lo habitual, de lo que estaría normal. Afectan la capacidad del cuerpo de obtener una nutrición adecuada. Esto puede causar problemas de salud muy serios, muy graves, como enfermedades cardíacas y renales, o incluso la muerte por la... Bueno, ya lo explicaré. Existen tratamientos que pueden ayudar. Hay diferentes tipos de trastornos alimenticios y son los siguientes. Atracones de comida. Es cuando la persona come sin control, come sin parar. Siguen y siguen comiendo pues, a pesar de estar llenas. Después de una comida siguen y siguen y siguen comiendo. No pueden parar. Comen hasta que se sienten muy incómodos. Después tienen sentimientos de culpa, de vergüenza, de angustia. Y esto puede causar aumento de peso y obesidad. Bulimia nerviosa. Tienen periodos de atracones, pero luego se purgan provocándose vómitos o con laxantes. También puede hacer ejercicio en exceso o ayunar. Estas personas pueden tener poco peso, peso normal o sobrepeso. La anorexia nerviosa. Estas personas evitan los alimentos, restringen severamente los alimentos. Pueden verse con sobrepeso, incluso estando peligrosamente delgadas. Es el menos común de los tres trastornos, pero el más grave y el que más cobra vidas. La tasa de mortalidad con este tipo de trastorno alimenticio es la más alta de todos los trastornos mentales. Es la más elevada. Sucede cuando las personas tienen mucha complejidad con su cuerpo, a pesar de estar bien, quieren verse muchísimo más delgadas. Pasa mucho en mujeres. También ocurre en hombres, pero en las mujeres se ve muchísimo más. Bueno, la causa de los trastornos alimenticios no existe una causa exacta. Los investigadores creen que estas son afecciones causadas por una interacción compleja de factores, incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos o sociales. Y las personas que están en riesgo de estos trastornos somos cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros está en riesgo de un trastorno de alimentación, un trastorno alimenticio. Esto con frecuencia en la adolescencia o la adultez. También se puede presentar en la infancia o más adelante en la vida cuando estamos mucho mayores. Los síntomas de estos trastornos varían dependiendo el trastorno. En atracones de comida se comen cantidades grandes de alimentos en un tiempo específico cada 2 horas. O sea, tiene que estar comiendo seguido porciones muy grandes de comida. Comer incluso estando lleno, comer rápido durante episodios de atracones, o sea, no me quiten. Comer hasta quedar incómodamente lleno, sentirse avergonzado o culpable por su alimentación,
En bulimia nerviosa, el purgarse, vomitar o medicamentos para acelerar el tránsito de los alimentos. Hacer ejercicio intensivo y excesivo o ayunar. Con el tiempo la bulimia nerviosa puede causar problemas de salud como inflamación y dolor de garganta crónico al vomitar tanto, glándulas salivales inflamadas en el cuello y la mandíbula, esmalte dental desgastado por los ácidos que salen del cuerpo al estar vomitando, problemas gastrointestinales, deshidratación severa por la cantidad de purgantes y desequilibrio electrolítico. Puede ser por niveles demasiado bajos o demasiado altos de sodio, calcio, potasio y otros minerales. Esto puede provocar un derrame cerebral también o un ataque al corazón. En la anorexia nerviosa, comer muy poco hasta morir de hambre, hacer ejercicio intensivo y en exceso sin la alimentación correspondiente, delgadez extrema, miedo intenso a aumentar de peso, tener bastante miedo a aumentar de peso es un síntoma de este clase de trastorno. Verse con sobrepeso incluso estando con el peso normal o extremadamente delgado. Este trastorno puede causar problemas de salud como la baja densidad, anemia leve, pérdida muscular o debilidad, cabello y uñas quebradizas, piel seca, manchada o amarillenta, crecimiento de vello fino en todo el cuerpo, eh, estreñimiento severo, presión arterial baja, respiración incluso lento, frío todo el tiempo por la baja temperatura del cuerpo, debilidad y mareos, sentir cansancio todo el tiempo, infertilidad, daño a la estructura y funcionamiento del corazón, daño cerebral, falla multiorgánica. Ahora tenemos el trastorno de estrés postraumático, que también es una afección desde la salud mental que algunas personas desarrollan después de experimentar o ver algún evento traumático. Puede ser un episodio que pueda poner en riesgo la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico, una agresión sexual. Pero a veces el suceso puede no ser peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de algún ser querido, de alguien importante en nuestras vidas. Esto puede causar este trastorno. Con el tiempo, la mayoría de las personas se recuperan bien, pero las personas con este trastorno no se sienten mejor, se sienten estresados y asustados después de que el trauma ha terminado. En algunos casos, los síntomas pueden comenzar más tarde, también aparecer y desaparecer con el tiempo. Hay personas que tienen este trastorno así como otras que no lo tienen. La genética, la neurobiología son los factores de riesgo y los aspectos personales pueden afectar si tiene este trastorno después de un evento traumático. Cabe destacar que cualquiera de nosotros está en riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. En su mayoría el género de las mujeres tienen más probabilidad de desarrollar este trastorno. Algunos síntomas de algunas experiencias, cosas que pueden hacer que desarrollemos este trastorno es haber tenido traumas en la infancia, sentir miedo o impotencia extremos, tener un evento traumático por largo tiempo, no tener apoyo social después del evento trágico, sufrir estrés después del evento como la pérdida de un ser querido, dolor y lesiones o la pérdida del trabajo o del hogar, tener pasado con enfermedades mentales o consumo de sustancias. Las sustancias también tienen mucho que ver con este trastorno postraumático.
porque al mezclarle sustancias a nuestro organismo podemos llegar a experimentar visiones, nos pueden suceder muchas cosas con las personas con las que estemos practicando este evento. No sabemos cómo reaccionan los demás, y podemos quedar en un shock, podemos quedar en un trauma por las sustancias que hemos ingerido, y pueden ocurrir tragedias bastantes. He visto bastantes. Bueno, los síntomas, hay 4 síntomas, pero no son los mismos para todos. Cada persona tiene síntomas a su manera y son volver a experimentar los síntomas, revivirlos, recordar el trauma y sentir de nuevo. Ejemplo, pesadillas, vivirlo nuevamente, pensamientos aterradores, síntomas de evasión, tratar de evitar situaciones o personas que traen recuerdos del evento traumático. Evitar lugares, eventos u objetos que les recuerden la experiencia traumática. Evitar pensamientos o sentimientos relacionados con el evento traumático. Estas son algunas de las recomendaciones que hay para evitar este trastorno al máximo. Síntomas de hipervigilancia y reactividad: sentirse fácilmente sobresaltado, sentirse tenso o al límite, tener dificultad para dormir, tener arrebatos de ira. Los síntomas del estado de ánimo son cambios negativos en creencias y sentimientos, problemas para recordar cosas importantes del evento traumático, sentir culpa y remordimiento, perder interés en cosas que disfrutaba, problemas para concentrarse. Por último tenemos la esquizofrenia, que es un trastorno que dificulta diferenciar lo que es real y lo que no. También dificulta pensar con claridad, tener respuestas emocionales normales y actuar de manera normal en situaciones sociales. Las causas de la esquizofrenia: es una enfermedad compleja. Los expertos de salud mental no están seguros de su causa. Es posible que influya de los genes. Se presenta por igual en hombres y mujeres. Comienza en la adolescencia o en la adultez, pero también se puede presentar más adelante en la niñez, generalmente. Más adelante en la adultez. En la niñez generalmente comienza a los 5 años de edad. Es poco común y es difícil diferenciar por otros problemas del desarrollo. Los síntomas se presentan lentamente a lo largo de meses o años. Se puede tener muchos síntomas como también pocos o solamente algunos. Las personas con esquizofrenia pueden tener dificultad para conservar amigos y para trabajar. También problemas de ansiedad, depresión y pensamientos o conductas suicidas. Los síntomas iniciales de la esquizofrenia es sentirse irritable o tenso, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir. A medida que la enfermedad continúa, la persona puede tener problemas con el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Escuchar y ver cosas que no existen, aislamiento total, disminución de las emociones en el tono de voz o expresión facial, problemas para atender y tomar decisiones, problemas para prestar atención y mantener la atención en las actividades. Pueden tener creencias fuertemente sostenidas que no son reales o hacia algo que no es real, y en muchas hablar sin sentido, hablar cosas que no tienen ningún sentido, son algunos de los síntomas de la esquizofrenia. Bueno, ya terminamos por hoy esta exposición sobre la salud mental y muchísimas gracias. Hasta luego.